Bendiciones, mis amados hermanos. Es un privilegio poder estar de nuevo acá al frente para poder compartirle la palabra que es bendita por ella misma. Le doy gracias al Señor porque de nuevo nos permitió poder estar acá, y también le doy gracias a nuestro pastor, a nuestro Padre Espiritual, por tener la confianza para poder compartir esta palabra. ¿Me puede acompañar a orar, por favor? Padre, te doy gracias por un día más de vida que tú nos permites, Señor. Gracias porque tú estás obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre bueno. Tú sigues, Señor, llevándonos a manantiales de agua. Tú, Señor, nos sigues edificando con tu palabra. Tú nos sigues restaurando. Sabemos, Señor, que tú ya estás a las puertas, Señor, pero también te pedimos, Señor, que podamos deleitarnos en tu palabra, que podamos, Señor, ir más allá de escudriñarla, saber esos tesoros que tú tienes escondidos para nosotros, Señor. Padre, de ya te pido que seas tú el que tomes el control. Llevo cautivo todo pensamiento a la mente tuya, Señor Jesucristo, porque sabemos que solo tú nos puedes dirigir, solo tú, Señor, nos puedes ayudar, a auxiliar. Desde ya, Señor, solo quiero ser un vaso útil para trasladar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, voy a empezar haciéndole una pregunta. Ahí usted podrá contestarse. ¿Cuándo fue la última vez que se deleitó un platillo de comida exquisito, que pudo quedar satisfecho? Le voy a poner una imagen para que podamos ver lo que quiero que vayamos entrando ya, para que los nervios los vaya ahí dejando. Usted puede ver ahí en la pantalla un pedazo de carne, un filete, no sé cómo lo ve usted, pero no es de esta comida la cual yo le quiero trasladar. Pero cuando uno ve la imagen, queda impresionado por la figura. Pues yo quiero que en su corazón le quede la palabra que es comida, esa comida que nos ayuda a crecer, esa comida que nos ayuda a mantenernos fuertes. Amén. Pero también quiero ponerle esta otra imagen para los que son amantes a los cócteles. Pues también le dejo esta imagen. También quiero compartirle que muchas veces nosotros vemos las cosas y la imagen queda plasmada en nuestra mente, pero yo quiero que la palabra quede plasmada en su corazón. Bueno, vamos a ir a Juan 4:6. La palabra de Dios para todos dice: eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. Sabemos nosotros que en el horario que nosotros tenemos establecido, que al mediodía pues es una hora de almuerzo. Entonces los discípulos deciden ir a comprar comida, pero él se quedó ahí. Yo no voy a entrar en detalle respecto a la palabra que está acá. Yo creo que usted ya se sabe la historia, pero yo quiero ir a esa comida, porque mire, los discípulos fueron al pueblo y lo dejaron a él. El hambre puede hacer que nosotros en un momento de descuido podamos dejar al Señor y ir a buscar, porque tenemos hambre. Tenemos que satisfacer nuestro deseo. Está bien, porque
en ese momento puede ser, hermano, que tengamos ese apetito, pero que no dejemos la comida verdadera, esa comida que nos nutre espiritualmente hablando. Amén. Entonces vamos a ir a Juan 4:31, lo voy a llevar hasta el 4:31. La traducción lenguaje actual dice: mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús, mire, maestro, por favor, come algo. Ellos ya habían venido de regreso con los alimentos. Dice, mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús, maestro, por favor, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban, ¿será que alguien le trajo comida? Vemos nosotros que no en ese momento no pudieron entender lo que el Señor les estaba trasladando, lo que el Señor les estaba enseñando, hermano. Porque cuando nosotros vamos a Mateo 6:31, nos damos cuenta lo que la palabra de Dios dice. Dice, ya no se preocupen, vamos a leer Mateo 6:31. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Mire qué importante. Y dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él lo sabe lo que ustedes necesitan. Hermano, era un momento hermoso, porque Él les dice a sus discípulos, pero él les dijo, yo no tengo una comida, y dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Hermano, entonces yo lo relacioné con Mateo 6:31 y 32, porque dice, ¿por qué se preocupan? Hermano, nosotros nos preocupamos por todo. Y Él les dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. ¿Qué fue lo que sus discípulos hicieron? Fueron a comprar comida. El apetito los hizo dejar a nuestro Señor Jesucristo e ir por la comida terrenal. Tengamos cuidado si en estos momentos angustiosos nosotros por ir a comprar comida podemos descuidar o bajar la guardia, hermano. Tengamos mucho cuidado en eso. Pidámosle ayuda al Señor, que nos auxilie en todo momento, porque Él es perfecto. Él lo sabe todo. Amén. Y vamos a Juan 4:34. Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Miren, hermanos, y vamos a ver la versión Castilian, dice, siempre el 34, dice, Jesús le responde, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. A Él, hermano, ya le habían dado una orden, ya le habían dado un estatuto. Entonces Él dice, mi alimento, dice, es hacer la voluntad del que me envió. Hermano, ahora nos podemos preguntar nosotros, ¿cuál es el alimento que nosotros tenemos? Yo sé que usted ya lo sabe, es la palabra. Ese alimento que nos imparten, hermano, los lunes y los martes. Usted puede decir, hermano, pero ya no nos estamos congregando. Bien, nos estamos congregando virtualmente, pero nos estamos congregando, nos siguen dando esa comida espiritual. Entonces, pero
Dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Ahora, hermano, el Señor nos está hablando y diciendo, la voluntad que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es esa voluntad? Porque cuando usted sigue viendo, viendo la palabra más adelante, Él es perfecto, porque ve todo el pueblo que salió cuando la mujer fue a dar su testimonio, lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho en ese momento. Entonces, Él dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Porque si usted lee la palabra, Él se queda con ellos y los evangeliza, creen en Él. Entonces, vamos a ver la palabra obedecer, dice, responder, acatar, cumplir, escuchar, prestarse, someterse y ceder. Mire qué hermoso, porque mire, dice, obedecer a Dios es completar el trabajo que Él me envió a hacer. Entonces, la palabra obedecer es estar, cumplir, escuchar, prestar, someterse y ceder. Dios es perfecto, hermano. Él nos enseña la obediencia. Pero también podemos ver la palabra que ahí les mencionaba en la versión Castilian. Dice, voluntad. Hermano, la voluntad es la disposición, intención, ánimo de hacer una cosa con amor, cariño, afecto. Él le tenía amor a las almas. Por eso Él vino por usted y por mí. Vino por ese amor. Porque por amor Él se dio. Entonces, vamos a ver, perdón, hermano. Vamos a ver de qué vamos a hablar en esta hora. Deleitarse en el Señor. Después de hacer toda esta introducción, es deleitarse en el Señor. ¿Cómo te estás deleitando? ¿Cómo me estoy deleitando yo en el Señor? ¿Qué estoy haciendo para deleitarme en el Señor? ¿Qué beneficios he obtenido al deleitarme en el Señor? Entonces vamos a ver la palabra deleitar. En el griego es sunedomai, que es la G4913. Miren, hermano, es regocijarse con quien sea, deleitarse en una cosa, juntamente con otros. Y nos está hablando, hermano, cuando nosotros, cuando usted y yo veníamos a la iglesia, veníamos a regocijarnos en la presencia del Señor, pues ahora también lo podemos hacer. En nuestra casa nos tenemos que regocijarnos en el Señor, deleitarnos en su presencia, porque si no aprendemos a deleitarnos en nuestra casa, queremos venir a deleitarnos aquí en nuestra casa espiritual. No, tenemos que aprender ahí en casa. Yo sé que ya aprendimos. Voy a corregir mis palabras, ya aprendimos. Dice, significa deleitarse con uno mismo interiormente en una cosa. Entonces, hermano, ¿en qué nos deleitamos? Nos deleitamos en la palabra, nos deleitamos en su presencia, nos deleitamos intercediendo por nuestros hermanos en la oración. Hay tanto, hermano, que podemos deleitarnos y servirle al Señor. Amén. Vamos a ver este otro concepto. Dice, deleite procede del verbo deleitar y está vinculado a un placer del ánimo. Hermano, es que yo no puedo decir, sí, te amo, Señor, y me siento todo cabizbajo. Por supuesto que llegan momentos no adecuados, momentos de tristeza, momentos de dolor. Pero, hermano, tenemos que, en ese momento, tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y decirle, Señor, yo
quiero deleitarme en tu presencia, yo quiero deleitarme en tu palabra, yo quiero deleitarme porque tú eres mi vida, tú eres todo para mí. Nos deleitamos en Él, hermano. Entonces dice, aquello que produce deleite genera satisfacción. Entonces, hermano, cuando nosotros venimos y nos deleitamos ante el Señor, hay una satisfacción interna, hay un gozo, hay un agrado, hay una dicha, porque estamos nosotros regocijándonos en el Señor, estamos deleitándonos en el Señor, estamos dándole la gloria, dándole la honra al que vive y permanece para siempre. Ese es nuestro deleite tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, nuestro deleite tiene que ser la palabra que es viva y eficaz. Amén. Pero vamos a ir al Salmo 119, 16. Dice, en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Hermano, dice, en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Hermano, nosotros no tenemos que olvidar su palabra. Usted va a su trabajo, usted tiene que vivir esa palabra, compartir esa palabra. Por supuesto, no en el horario de trabajo, sino en un espacio libre que usted pueda tener. Como usted se deleita en la palabra, usted es fácil de poder trasladarla. Amén. En esta versión dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Si está diciendo no olvidaré tu palabra, porque se nos puede olvidar, hermano. Se nos puede olvidar en un momento de angustia. ¿Y por qué le digo yo que no tenemos que olvidar esa palabra? Porque dice, en mi angustia clamé a Jehová y Él me escuchó. ¿De dónde? Desde su monte santo. Hermano, entonces vemos nosotros que no tenemos que olvidar ¿qué? Su palabra. Esta otra versión dice, en tus leyes me complazco, jamás me olvidaré de tu palabra. Entonces, aquí el salmista le está diciendo, en tus decretos hallo mi deleite. En tus decretos. Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos a ver el Salmo 112, 1. Dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Entonces, el mandamiento es una orden con autoridad para poder hacerlo, hermano. Ahí está en el Éxodo 20. Podemos encontrar los mandamientos. Pero también ahí está en Marcos 8. Están los otros dos mandamientos que el Señor resumió. Entonces, vemos nosotros que nos está diciendo que estatuto es poner en vigencia algo establecido. Dice, decreto es una decisión tomada por una persona u organismo con autoridad para hacerlo. Entonces, nuestro Dios es todo. Por eso Él nos deja sus mandamientos, nos deja sus decretos, nos deja sus estatutos, nos deja una vida para que nosotros podamos tenerla en paz con Él, para que podamos vivir en sus mandamientos, en sus estatutos. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien, para que nosotros podamos regocijarnos en Él. Pero, hermano, puede parecer así como que hay momentos que pueden pasar y puede pasar en nuestras vidas. ¿Por qué Porque mire, pues, dice, nuestras vidas están llenas de reglas. Eso podemos pensar. Porque no puedo hacer esto, que es malo, que puedo hacer esto. No, hermano, no es así. Dice, nuestras vidas están llenas de reglas. Dios
si está en la singularidad de nuestra Biblia, perdón. Dios no solo proporciona las reglas y los principios, sino que viene, hermano, viene personalmente todos los días a donde estamos para ayudarnos a vivir de acuerdo con estas leyes. ¿Por qué? Porque dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Él que nos está diciendo, yo te voy a ayudar a que seamos unas personas nuevas, a que seamos unas personas diferentes, que no lo que fuimos ayer seamos hoy. No, por eso es que Él nos extiende su misericordia para que nosotros la podamos tomar. Por eso dice, Dios no solo proporciona las reglas y los principios, sino que viene personalmente todos los días a donde estamos para ayudarnos a vivir de acuerdo con estas reglas, con estas normas. No sé cómo lo quiera tomar usted. Pero entonces vamos a ver algo. Dice, ¿quién se deleita en la palabra? ¿Quién se deleita? Vamos a ver quiénes se deleitan en la palabra. Vamos a ver también beneficios de deleitarse en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es la palabra. Pero también, ¿quién puede perder el deleite en la palabra? Bien, hermano, es que Dios es perfecto. ¿Quién se deleita en la palabra? Ahorita lo vamos a ver. ¿Me permite un momento? Solo voy a tomar un poquito de agua. ¿Quién se deleita en la palabra? Vamos a ver Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Qué está diciendo? Es el hombre que no anda en consejo. ¿De qué? De los impíos. El hombre que no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Entonces nos damos cuenta que nosotros como hijos de Dios, dice que no tenemos que andar en consejo de los impíos, ni tampoco detenernos en los caminos de los pecadores, ni sentarnos en la silla de los escarnecedores. Dice, ¿qué consejo nos puede dar un impío? ¿Cómo podemos detenernos en el camino de un pecador, hermano? No podemos. Ni sentarnos en la silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque, hermano, me pueden invitar. Al principio yo le puse unas imágenes. Pero me dice, pues venite, vamos a comer algo. Pues llego, no sé, es un cóctel o la otra imagen que era un filete. Pero las personas tienen bebidas alcohólicas ahí. ¿Qué hago yo ahí sentado? ¿Qué me van a edificar? ¿Qué puedo compartir? No va a decir que los voy a evangelizar. Entonces hay que tener cierto parámetro que Dios nos deja establecidos ahí. No podemos sentarnos. Amén. En Salmo 1:2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué el Señor nos dice que tenemos que meditar de día y de noche? ¿Me deja que le pueda compartir algo? Es bien, Dios nos habla de todas formas. Uno puede afanarse por un trabajo, puede afanarse por algún proyecto, no sé. Pero yo empecé a hacer algunos trabajos y hasta me estaba como si enfermando porque me estaba descuidando
demasiado esfuerzo físico y me pude dar cuenta que cuando ya iba terminando lo que yo estaba haciendo, bien pude escuchar o pude percibir lo que el Señor hablaba a mi corazón. Me decía, así como le dedicaste tiempo a ese proyecto, ¿por qué no me dedicas tiempo a mí? Entonces el Señor en su momento nos hace reflexionar para que no podamos afanarnos de ningún trabajo, de ningún proyecto, porque Dios es bueno. Entonces me hizo reflexionar y me hizo meditar mucho en su palabra. Amén. Tal vez eso tal vez no le sucede a usted, pero a mí sí. Me hizo reflexionar mucho para que yo pueda entender cuál es lo agradable, lo perfecto que Él quiere para mi vida. Que yo pueda deleitarme en su palabra, que yo pueda regocijarme. Y ahí voy a tener un beneficio, voy a obtener un deleite. Amén. Entonces miremos el Salmo 1.3, dice, serán como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Mire cómo ve el que se deleita en la palabra del Señor. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Nos está diciendo que no nos va a hacer falta. No nos va a hacer falta la palabra, que no nos va a hacer, porque vamos a ser firmemente plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Todo lo que nosotros tengamos establecido, pero con la guianza del Espíritu Santo, manteniéndonos en el deleite en el Señor, manteniéndonos en su palabra, vamos a poder prosperar en lo que el Señor tiene para usted y para mí. Amén. Vamos, yo sé que esto ya se lo he leído, pero me gustó mucho y lo puse de nuevo. Josué 1.8 dice, repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés, estúdialo, mire, de día y de noche. Lo puse porque nos vuelve a marcar el Señor, estúdialo de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Y entonces, ¿pero qué nos hablaba anteriormente? Dice, vamos a ser como árbol plantado. Dice, y todo lo que hace prospera. Y aquí nos vuelve a hablar el Señor. Bueno, me vuelve a hablar a mí el Señor. Dice, para que te vaya bien y tengas éxito. ¿Cómo? Estudiando su palabra de día y de noche, poniéndola por obra, practicándola, viviéndola. Amén. Beneficios de deleitarse en nuestro Señor Jesucristo. Mire, tenemos beneficios. Hay beneficios en el deleite en el Señor. Hay beneficios que usted y yo obtenemos. ¿Por qué? Porque nos mantenemos sumergidos ahí en la palabra, estudiando, escudriñando. Amén. En el Salmo 37.4 dice, la Nueva Versión Internacional dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos ¿de qué? De tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Entonces, pero deleítate. Lo que nos está, deleítate en el Señor. Deleítate. Entonces, perdone que le insista tanto, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dice, esta otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice, disfruta, mire esto, disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesites. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Disfruta sirviendo. Pero ahorita no, bien, podemos servir. Ya nuestro Padre Espiritual, nuestro pastor nos ha enseñado cómo podemos servir. ¿Cómo? Orando, intercediendo. Hay necesidad, hermano. Tenemos que
seguir orando ahí. Amén. ¿Por qué? Porque si no disfrutamos sirviéndole al Señor, ¿cómo nosotros podemos obtener lo que necesitamos? Si no nos deleitamos, no disfrutamos lo que estamos. Porque, perdone que vaya a redundar en el servicio, pero porque a mí me pasó, hermano. Solo porque yo aparecía en un calendario, tenía que estar ahí presente. No, eso no es así. Cuando nos disfrutamos nuestro servicio, cuando nos disfrutamos sirviéndole a Él, Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Cómo? Disfrutándonos, gozándonos, deleitándonos, sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En el Salmo 22:8 dice, Biblia Las Américas, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Estamos hablando del Rey David. Entonces está diciendo, mire, lo que le dicen, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Y qué pasó ahí? El Señor lo rescató. ¿Por qué? Porque David empezó a deleitarse en el Señor. Entonces vemos nosotros que si nosotros nos deleitamos, el Señor nos rescata de cualquier tipo de problema que pueda venirse a nuestra vida. El Señor nos va a levantar con brazo fuerte. Él nos va a ayudar, porque dice que Él va delante de nosotros y dice que va con la espada desenvainada. Entonces, hermano, si nos deleitamos, Él nos rescata. No hay nada que nos pueda hacer frente. Amén. Mira esta otra versión, traducción lenguaje actual, dice, hasta dicen, ya que confió en Dios, que venga Dios a salvarlo, ya que Dios tanto lo quiere, que venga Él mismo a librarlo. Si Él no es nuestro Padre, pues, si nosotros confiamos en Él, si en Él tenemos puesta nuestra confianza, Él va a venir a salvarnos, a librarnos de lo que nos quieran hacer. Amén. Pero, hermano, ¿quién puede perder el deleite? Mire, qué tremendo. ¿Quién puede perder el deleite? El deleite en el Señor, hermano. Proverbios 2:13 dice, Biblia de las Américas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos. Mire qué terrible. Hermano, si tú me estás viendo ahí y te apartaste de los caminos del Señor, pues hoy el Señor te dice, pues, tienes una nueva misericordia. Porque es bien tremendo. El deleite, ¿por qué lo perdiste? ¿Por qué perdiste el deleite? Pues esa pregunta te las puedes hacer tú ahí donde estás, tú que desertaste de las filas. Sigamos aquí. Dice, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, dice. El 14 dice, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal. Hermano, se deleitan y se regocijan. Entonces nos damos cuenta que ellos se regocijan en hacer las cosas malas. Para ellos es un deleite. Es bien tremendo todo eso, hermano. El 15 dice, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. O sea que ellos mismos en sus propios senderos se extravían y se pierden. Pero el Señor no quiere eso. El Señor en su misericordia nos llama, nos habla para que nosotros podamos reflexionar en un momento de lucidez, que podamos nosotros ver esa misericordia. Pero ¿quién puede perder el deleite?
los que dejaron las sendas de rectitud. Amén. Mire esto. Dice en Jeremías 15:16. Jeremías era el profeta de Dios. Pero mire, era tanto el dolor que él estaba pasando, sufriendo por el pueblo de Israel. Dice, cuando yo recibí tus palabras, las devoraba. Eran mi felicidad y la alegría de mi corazón, porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. Sabemos nosotros que el Señor eligió al profeta Jeremías. Y dice, cuando yo recibía tus palabras, las devoraba. Era mi felicidad y la alegría de mi corazón, porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. Hermano, cuando vamos a leer la palabra del profeta Jeremías, ¿quién era el profeta Jeremías? Se lo voy a dejar de tarea. Vamos a ver al 15:18, lo vamos a ir al 18, dice, porque tengo entonces, le dice, mire lo que le dice Jeremías a Dios, ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? Le dice, ¿por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Mire lo que le dice el profeta Jeremías. Era tanto su dolor. Puede llegar un dolor extremo a tu vida. No sé qué dolor puedas estar pasando. Pero algo quiero decirte yo también. He pasado tantas cosas que ahora me doy cuenta que lo que yo pude haber sufrido no es nada lo que el Señor padeció en la cruz del Calvario por mi culpa, por darme vida. Entonces me doy cuenta yo que era tanto el dolor que podemos ver lo que Él le dice. ¿Por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? Le dice. ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente, dice, me decepcionas. Se sentía decepcionado de Dios. ¿Usted se ha sentido decepcionado de Dios? No. En momentos nosotros nos ponemos en ese camino. No Dios. Dios nos auxilia, nos ayuda, nos manda su palabra, nos habla de todas formas para que nosotros podamos estar firmes y fuertes, pero nosotros tomamos decisiones a veces incorrectas. Y en ese momento podemos decir, me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Padre amoroso. Él es lento para la ira. Él nos da su palabra para que nosotros podamos reflexionar, para que podamos meditar, para que nosotros podamos restaurar nuestra vida. Dios es bueno. Dios es un Padre tan amoroso. Porque aún siendo pecadores, nosotros todavía Él así tiene esa misericordia cada mañana para que yo pueda reflexionar y pueda reaccionar en ese momento. Y todavía así, lo que Dios le dice al profeta Jeremías, le dice en Jeremías 15:19, Dios me contestó. Mire, es que es un Padre que aún siendo pecadores, Él nos ama. Él confía en nosotros que podemos cambiar nuestras actitudes. Dice, Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, mire, le da una nueva oportunidad. Esas son las misericordias de Dios. Dice, si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Entonces, hermano, si tú te apartaste, pues hoy el Señor te está diciendo, si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías, dice,
y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena. Entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Hermano, si en un momento tú te apartaste por cualquier situación que pudo haber pasado a tu vida, pues hoy el Señor te está diciendo de nuevo, calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Ahí está la misericordia de Dios. Ahí nos está extendiendo su cetro de misericordia para que nosotros podamos reconocer que fallamos, reconocer, apartarnos y alcanzar la misericordia. No solo reconocer que fallamos, tenemos que apartarnos y luego alcanzamos la misericordia. Amén. Y aquí ya voy terminando, hermanos. Pero quiero dejarle también estos versículos en su corazón. En Juan 15:10 dice: he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco, dice, en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si obedecemos. Entonces, si tú te deleitas en mis mandamientos, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si tú te deleitas en mis mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, de la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, es que el Señor es perfecto. Si nosotros nos deleitamos en sus mandamientos, permaneceremos en el amor de Él. Si nos deleitamos, nos gozamos. Amén. El 15:4 dice: quédense en mí y yo me quedaré en ustedes. Ninguna rama, dice, puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual pasa con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Nosotros tenemos que quedarnos y deleitarnos en la palabra. Ahí tenemos que permanecer. Amén. El 5 dice: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que se quede en mí producirá mucho fruto, pues ustedes no pueden hacer nada sin mí. Entonces nos está diciendo el Señor, sin Él no somos nada, no somos nadie. Pero si vivimos en obediencia, agradando a nuestro Señor Jesucristo, podremos dar fruto y no tendremos ningún problema al decirle: prueba de mis frutos, porque hemos permanecido en su palabra, nos hemos deleitado obedeciendo. Entonces es bien, ¿cómo voy a dar fruto? Deleitándome, permaneciendo en la palabra, permaneciendo en la vid verdadera. Amén. Vamos a ver el último. El que realmente, dice, me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Mire qué hermoso es el Señor, qué precioso. Dice, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas Iscariote le dijo: Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Hermano, qué importante es conocer los mandamientos del Antiguo Testamento. Yo se los vuelvo a recalcar, es en Éxodo 20 y podemos ver lo que nuestro Señor Jesucristo lo dejó obedecerlos en Marcos 12, 30 y 31. Entonces nos damos cuenta nosotros que dice: ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Porque nosotros lo hemos reconocido a Él como nuestro único y suficiente Salvador, porque somos sus hijos, somos sus discípulos, nos deleitamos en Él. Entonces Él se nos va a mostrar a nosotros por medio del Espíritu Santo, nos va a guiar a esas sendas hermosas. Entonces, ¿por qué? Porque nos permanecemos en Él.
Nos deleitamos en Él porque somos sus hijos. Amén. Por eso es que Él se nos va a mostrar a nosotros. Pero el que no ha creído en Él, perdóneme que le diga, pero ¿cómo es que? Amén. Y con esto voy concluyendo. Juan 14, 23. Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y vendré a él y viviremos con él. Amén. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Amén. Entonces, en esta hora quiero preguntarte si tú quieres reconciliarte con el Señor. Si tú te apartaste por X motivo, no sé cuál es tu problema, pero el Señor sí lo sabe. El Señor es perfecto, conoce los tiempos, conoce tu vida, conoce tu corazón, escudriña los corazones. Si tú vas a reconciliarte o si tú vas a aceptar al Señor, ¿quieres repetir conmigo esta oración? Porque sabemos que todo lo tiene preparado Él. Todo lo tiene preparado el Señor. Si nos deleitamos en su palabra, vamos a poder permanecer en Él. Amén. ¿Me acompaña ahora? Padre, te damos gracias. Gracias por la vida de mis hermanos que están ahí reconciliando. El que está aceptándote, Señor, también te pedimos, Señor, así como el que él reconcilia, que no borre su nombre del libro de la vida, y al que te está aceptando, Señor, que tú puedas inscribir su nombre en el libro de la vida, que lo auxilies, Señor, que lo ayudes, Padre. Por favor, Señor, te lo pido de todo corazón. Por favor, papito lindo, porque tú eres el único que nos puedes ayudar, auxiliar. Sabemos, Señor, también estamos poniendo ante tus pies aquellas peticiones, Señor, que mis hermanos están rogando, pidiendo, Señor, para el que ha perdido ese trabajo, Señor, auxílialo, ábrele una puerta de bendición, Señor. Pero también al que está padeciendo, Señor, en esa cama, Padre bueno, que tú puedas posar tu mano poderosa sobre la vida de ellos, Señor. Por favor, Padre bendito, porque sabemos que solo tú, Señor, eres el perfecto, el que puede auxiliarnos, el que puede ayudar, el que puede hacer esa obra poderosa, Señor. Ahí donde los médicos han desahuciado a algún hermano, Señor, que tú puedas hacer esa obra milagrosa, Señor, porque tú puedes hacer cualquier órgano nuevo, Señor. En ti creemos, en el poder de tu palabra. Creemos, Señor, en tu misericordia, Señor, porque tú eres perfecto, tú eres el médico divino, tú eres el doctor de doctores, Señor. Desde ya, Padre, bendecimos, Señor, a nuestras autoridades que tú has puesto en este país. Bendecimos, Señor, a nuestro apóstol, a la familia apostólica, Señor, los bendecimos, pero también, Señor, bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a nuestros padres espirituales, bendecimos, Señor, a la familia pastoral, Padre bueno, y desde ya, Señor, bendecimos a cada miembro de Iglesia de Cristo Casa el Alfarero, y tú que también nos estás viendo, también te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque sabemos, Señor, que tú eres el único, el perfecto, Señor, y a ti te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú tienes el control, tú tienes, Señor, en la palma de tu mano nos tienes a cada uno de nosotros, Padre, y desde ya, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén.